Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans del mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a los seguidores de una de las parejas más comentadas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas, a veces turbulentas, a veces serenas, de su relación y sobre todo, vamos a desentrañar qué hay de nuevo en este drama que tanto nos tiene expectantes. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando, y sí, incluso enviándonos mensajes directos para saber si hay alguna novedad sobre Hande y Kerem. Y hoy, como siempre, hemos hecho nuestra tarea para traerles la información más fresca y, esperemos, esclarecedora. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de todo, desde los rumores que han circulado hasta las posibles reconciliaciones o las nuevas direcciones que sus vidas puedan estar tomando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama y el encanto de esta pareja, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque siempre tenemos contenido interesante esperando por ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con todo lo relacionado con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes recordarán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se robaron los corazones de millones de personas no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a su química explosiva en la exitosa serie Sen Kalkapm o Amor, Lucha y Olvídame, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que era casi imposible para los fans no imaginar que esa chispa también existía fuera de cámaras. Y para nuestra alegría y quizás, para el deleite de los medios, así era. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja de moda, compartiendo momentos de su vida real en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y demostrando una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Sus viajes, sus gestos de cariño, todo era seguido con lupa por sus seguidores. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, y la gente se enamoró no solo de los personajes de Eda y Serkan, sino de Hande y Kerem como pareja. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y el cuento de hadas, como tantos otros, tuvo sus giros inesperados. Hace algún tiempo, empezaron a surgir rumores sobre una posible separación. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros, especulaciones en redes sociales. Pero con el tiempo estos rumores se hicieron más fuertes, más persistentes, hasta que finalmente, de forma un tanto abrupta, anunciaron su separación. Fue un golpe para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión de la fama. Lo cierto es que tras un periodo de idas y venidas, de señales confusas, la pareja decidió seguir caminos separados. Y desde entonces ha sido un constante vaivén de noticias, o más bien, de falta de ellas, que mantiene a todos en vilo. ¿Se han reconciliado? ¿Están saliendo con otras personas? ¿Simplemente se han convertido en buenos amigos y la vida sigue? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Lo más interesante de este drama, que rodea a Hande y Kerem, es precisamente esa ambigüedad que a menudo envuelve sus vidas privadas. No son de esas celebridades que comparten cada detalle de su día a día, pero tampoco se esconden por completo. Y es esa mezcla lo que alimenta la especulación. Hemos visto a Hande enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias, siempre radiante y demostrando su talento innegable. Por su parte, Kerem también ha estado activo en proyectos cinematográficos y televisivos, consolidando su lugar como un actor versátil y carismático. Ambos parecen haber encontrado un equilibrio, al menos en apariencia, entre su vida profesional y personal. Ahora, entrando en materia de qué hay de nuevo, las últimas semanas y meses nos han traído una serie de pistas que han reavivado las esperanzas de algunos fans y desconcertado a otros. Por ejemplo, hemos visto a Hande y Kerem interactuar en redes sociales de manera cordial. Pequeños me gusta en fotos, comentarios breves pero amigables. Para algunos, esto es solo una muestra de que mantienen una relación de respeto y amistad tras su ruptura, algo totalmente saludable. Pero para otros, especialmente para aquellos que anhelan una reconciliación, cada interacción es un signo de que la llama podría no haberse extinguido del todo. La gente analiza cada emoji, cada palabra, buscando un significado oculto.
Y es que, seamos sinceros, cuando una pareja deja una huella tan profunda en el público, es natural que los fans deseen verlos juntos de nuevo. Además de las interacciones en redes, también han surgido rumores de encuentros casuales o compartiendo el mismo espacio en eventos. Claro, en el mundo del espectáculo, esto no es inusual. A menudo los actores trabajan en los mismos círculos, asisten a las mismas fiestas o estrenos. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, cada coincidencia es motivo de titulares y debates en línea. ¿Se encontraron en una fiesta privada? ¿Se cruzaron en un restaurante? ¿Hablaron durante un evento público? Cada una de estas preguntas genera un torbellino de especulaciones. A veces estas coincidencias son alimentadas por paparazzi que buscan capturar el momento, creando así un pequeño revuelo mediático que a su vez reaviva el interés en la pareja. Otra faceta importante de este drama es cómo cada uno de ellos ha manejado la situación públicamente. Han sido discretos, manteniendo un muro de privacidad en torno a sus vidas sentimentales actuales. Esto, si bien protege su espacio personal, también deja un vacío que la imaginación del público tiende a llenar con todo tipo de escenarios. Si estuvieran saliendo con otras personas de forma pública, quizás eso zanjaría muchas dudas. Pero al mantenerse en gran parte fuera del foco mediático en cuanto a sus relaciones sentimentales actuales, la especulación sobre ellos dos se mantiene viva. Hemos visto algunos reportajes, sobre todo en medios turcos, que sugieren que quizás no han terminado de cerrar el capítulo por completo. Algunos periodistas de espectáculos han insinuado que podría haber una amistad muy fuerte que podría evolucionar, o que simplemente se están tomando su tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas. Sin embargo, es crucial recordar que gran parte de esto son especulaciones y no confirmaciones oficiales. En el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente y muchas veces, lo que parece ser una gran noticia, termina siendo simplemente un juego de expectativas del público. Una de las cosas que más ha alimentado este debate es el hecho de que ambos han sido muy profesionales en su trabajo. A pesar de su separación, nunca han dado pie a rumores de mala relación laboral o de incomodidad al trabajar juntos en proyectos futuros, si se diera el caso. De hecho, muchos fans desearían verlos reunidos en una nueva serie, incluso si solo fuera profesionalmente. Esta capacidad de mantener una relación cordial y profesional añade otra capa de complejidad a la narrativa. ¿Indica esto madurez y respeto mutuo, o simplemente oculta algo más profundo? Ahora hablemos de las teorías que circulan. La más popular, sin duda, es la de la reconciliación. Muchos fans sueñan con que Hande y Kerem retomen su relación, convencidos de que son la pareja perfecta. Esta teoría se alimenta de cualquier interacción mínima, de cualquier sonrisa compartida en una foto antigua que resurge. Otra teoría es que, si bien no están juntos románticamente, mantienen una amistad muy cercana y se apoyan mutuamente en sus carreras. Esto sería, en sí mismo, una historia interesante y madura. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que cada uno siga su camino, conociendo a nuevas personas y construyendo sus vidas por separado, y que toda esta atención mediática sea simplemente el eco de su popularidad pasada. Es importante mencionar que Hande Erçel ha sido muy enfática en redes sociales y en entrevistas sobre la importancia de la privacidad y de proteger su vida personal. Ha expresado en varias ocasiones que no le gusta que se especule demasiado sobre su vida privada y prefiere mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Kerem Bürsin, por su parte, también ha adoptado una postura similar, enfocándose en su carrera y siendo reservado sobre sus relaciones. Esta discreción, aunque comprensible y respetable, es lo que paradójicamente alimenta el interés y la especulación. Cuando hay silencio, la imaginación colectiva tiende a llenar los huecos. Para entender realmente qué hay de nuevo, debemos basarnos en lo que se puede confirmar o, al menos, en lo que parece ser una tendencia en su comportamiento público. La interacción en redes sociales, como mencionamos, es un punto clave. Si bien han sido breves, son un indicativo de que la comunicación entre ellos no se ha roto por completo. No hay hostilidad aparente, lo cual es un buen augurio para cualquier tipo de relación, sea de amistad o algo más. También hemos notado que de vez en cuando, reaparecen en el feed de noticias las fotos y los vídeos de su tiempo juntos. Esto puede ser por iniciativas de fans, por recopilaciones de momentos icónicos, o incluso por el propio algoritmo de las redes sociales que nos recuerda los buenos tiempos. Estas reapariciones visuales siempre traen consigo una oleada de nostalgia y de deseos de que vuelvan a estar juntos. Es un ciclo que se repite una y otra vez.
En cuanto a posibles nuevas parejas, hasta la fecha, no ha habido confirmaciones oficiales de relaciones significativas y duraderas para ninguno de los dos que hayan eclipsado la memoria de su unión. Han habido rumores, sí, y también se les ha visto compartiendo tiempo con otras personas, como es natural, pero nada que se haya consolidado de manera pública y que haya acaparado la atención de la misma manera que lo hicieron ellos como pareja. Esto deja la puerta abierta a muchas interpretaciones y, por ende, al eterno debate sobre si podrían darse una segunda oportunidad. El drama en sí mismo, más que por eventos concretos, reside en la expectativa. Los fans esperan una respuesta a una confirmación, un giro de guión que les diga qué está pasando realmente. Y mientras esa respuesta no llega, cada pequeño gesto, cada aparición pública, cada comentario, se convierte en una pieza de un rompecabezas que todos intentamos armar. Quizás lo más realista que podemos decir es que Ander Cell y Kerem Bürsin, como muchas exparejas que compartieron un vínculo fuerte, están en un proceso de definir su relación actual. Han pasado de ser pareja a ser amigos, o quizás están navegando un espacio intermedio. Lo que es seguro es que el cariño y el respeto mutuo, al menos públicamente, parecen seguir presentes. Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, eso ya es bastante significativo. Podríamos estar ante un caso de nos amamos, pero no podemos estar juntos ahora, o simplemente ante dos personas que se quieren mucho como amigos y que decidieron que su relación romántica ya no funcionaba. Sea cual sea la verdad, lo que sí sabemos es que la atención que generan juntos es inmensa. Su legado en Senkalkapm es imborrable y la conexión que establecieron con el público fue tan fuerte que trasciende las pantallas y sus vidas privadas. En resumen, lo nuevo entre Ander Cell y Kerem Bürsin no es un gran evento dramático o una reconciliación oficial anunciada, sino más bien una serie de pequeñas interacciones, rumores persistentes y la continua expectativa de sus seguidores. Han mantenido una comunicación cordial en redes sociales, han sido vistos en eventos públicos donde han coincidido, y ambos continúan enfocados en sus exitosas carreras. La falta de información concreta sobre sus vidas sentimentales actuales solo aviva las llamas de la especulación, dejando a los fans preguntándose si la puerta a una reconciliación está completamente cerrada, o si aún hay esperanzas. Lo que sí parece claro es que a pesar de su separación, mantienen un respeto y un cariño mutuo que se refleja en sus interacciones públicas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado desentrañar el misterio, o al menos, analizar las pistas, sobre qué hay de nuevo entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de esta querida pareja. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay esperanzas de reconciliación? ¿O prefieren verlos felices y exitosos por separado? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.